Prácticas en Contexto, un ciclo organizado y gestionado desde Casa de las Artes de la Universidad de Tierra del Fuego y Frontera Galería de Arte, una galería online que pretende visualizar artistas fueguines. Mi nombre es Romina Rastelli y yo voy a estar conversando con artistas locales de Tierra del Fuego y artistas de la Patagonia para indagar en qué andan, cuáles son sus prácticas, sus poéticas, sus formas de llevar adelante sus disciplinas en nuestros contextos. En el día de la fecha tenemos a Patricia Biel y a Juan Ford. Voy a dejar que ellos se presenten. Pato, ¿querés arrancar? Dale, gracias. Hola Romy, hola Juan. Quiero agradecer esta invitación a Galería Frontera y a la Casa de las Artes. Me parece una muy buena excusa para conocernos, para charlar y para intercambiar. Bueno, mi nombre es Patricia, vivo en Santa Cruz hace 20 años, en la ciudad de Río Gallegos, entre la ciudad y el campo, sobre todo en pandemia, que estuve casi instalada en un campo a 120 kilómetros de Río Gallegos, donde bueno, también tengo mi espacio de taller y hago mi práctica artística ahí y en Gallegos. También soy docente en el Profesorado de Artes Visuales de Gallegos, hago curaduría, tengo un espacio que se llama En Obra, donde hacemos gestión independiente y bueno, estoy encantada de estar acá y de saludarlos. Bueno, también la saludo y agradezco el espacio a Casa de las Artes y a la Frontera Galería. Bueno, es un placer también estar acá, conocernos y contarles un poco que yo soy como una especie de fanático del sonido y trabajador del sonido en varias facetas, como profesor acá en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, como músico y artista sonoro también y como investigador en las cuestiones que voy haciendo. Básicamente me muevo un poco entre esos dos ejes y bueno, estoy radicado en Tierra del Fuego hace 5 años ya, así que nada, contento de poder mostrar nuestro trabajo que se hace desde acá. Muy bien. Bueno, cuando realizamos la selección, la curaduría para estos encuentros, la idea era como ir encontrando puntos en común con quienes conversáramos, ¿no es cierto? Y entre ustedes, lo que nos interesaba era la manera en que llevaban, en la que visualizaban el territorio y los dispositivos a través de los cuales visualizaban este territorio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a arrancar con una exhibición que hiciste vos, Patricia, el espíritu de los tiempos, ¿sí? Si tenés imágenes y querés que vayamos hablando sobre eso, me parecía re interesante porque en el espíritu de los tiempos vos generás como un imaginario visual de lo que es el fin del mundo, ¿no? Como que tomás bastantes, me pareció iconografías, símbolos de este lugar y las vas retransformando y vas generando nuevas preguntas en torno a esto. Sí, esa exposición, El espíritu de los tiempos, estuvo expuesta en 3 lugares, en Río Grande, en Río Gallegos y en Punta Arenas. Es una expo que tiene obra de diferentes formatos, ¿no? Primero, de los formatos que a mí me interesaba mostrarles era este formato de la intervención en la pared, donde yo pinto un bosque. Esperen que les muestro. Esperen que les muestro, ahí va. Sí, sí. Que es un bosque que representa para mí uno de los lugares más hermosos y impactantes de la Patagonia, que es el Fuerte Bulnes, que es un espacio donde uno está en la punta del estrecho Magallanes y puede ver la configuración del estrecho y es como este espacio eh, entre medio entre la isla y el continente, y me parecía una linda manera de vincular estos dos territorios. Yo siento que soy una artista que vive en Gallegos, pero de cara hacia la isla, ¿no? Siento que la isla es un lugar donde hay un diálogo, yo establezco un diálogo mucho más directo, donde siento que hay un contexto mucho más hermano que capaz que en otros lados de mi país. Entonces, esta intervención del bosque, que es un bosque quemado, es un bosque en sombras, que representa esta forma tan compleja del habitar en la Patagonia. Les había mostrado una foto antes de una casa quemada. Siempre hay como en mi obra una línea que tiene que ver con el fuego y con el incendio y con vestigios de otra cosa.
que formaba parte de la instalación. Entonces habían pinturas en la pared, había una instalación de una cama y había diferentes objetos que convivían en este espacio expositivo. Ujú. Ahora que lo mencionás, digo, es verdad, tu obra mira mucho a la isla y yo creo que también hay una visualización de lo que es Río Gallegos, ¿no? Como yo no conozco, la verdad, más que el pase que hago para ir al norte, ¿no? Desde Tierra del Fuego, pasar por el estrecho, pasar por Río Gallegos para seguir la ruta 3. Mi visión de Río Gallegos es muy parecida a la de Río Grande, el horizonte como muy bajo, árido, ventoso. Y ahora que decís esto de que mirás a la isla, la verdad que ahora como que comprendo más globalmente tu obra, eso se nota, digo, se nota que venís de ahí, se nota que tomás ese paisaje y se nota que está dirigido más hacia el sur que para el norte, como pasa con otras obras que quizás sí podrían irse hacia otros circuitos, pero las tuyas siempre se mantienen como en este triángulo del fin del mundo y me parece, nada, primero que me encantan y segundo que me parece súper interesante ese laburo de poder generar esa conexión a través de la obra. Sí, yo creo que el diálogo entre la isla y el continente y pensar la Patagonia como un espacio ¿no? sin fronteras, ¿no? Sin divisiones ni políticas, ni afectivas, ni culturales, es la manera que yo me encuentro más cómoda en el lugar donde me pongo a producir. Entonces, a veces me siento mucho más en diálogo con mis pares o con mi contexto, que bueno, en diálogos con otros espacios o con otros contextos. Y siento que sí, que en mi obra busco eso, busco entender la Patagonia, imaginarme nuevos modos de habitarla y de entenderla, ¿no? De investigarla. Total, sí, sí, y eso se nota en tu obra. ¿Esta, cómo está realizada? ¿Qué es? Esta obra es una obra que está constituida con diferentes fragmentos de piezas de La Casa Quemada. La Casa Quemada es como esta serie que tiene que ver con una historia autobiográfica, en que a mí en el 2005 se me quemó mi casa. Entonces, a partir de los vestigios de ese incendio, yo traté de hacer una reconstrucción poética, metafórica, de ese espacio vivido, de la manera en que yo lo encontré una vez que lo vi. Y el bosque quemado y la casa quemada resume un poco en esta imagen este tratar de recomponer lo que jamás se puede recomponer, ¿no? Tratar de rearmar lo que nunca se va a poder reconstruir. Entonces, esta cuestión como medio del luto y de la superposición, que viene también un poco de la mano de la cuestión del trabajar con hacer algo al respecto, ¿no? Como activar en alguna acción concreta para tratar de pensar lo que estaba pasando. Esta obra es parte del espíritu de los tiempos, es como la que hace bisagra entre esta instalación con estos objetos y el bosque y la pintura de las casas, a la obra que es Vi un puma, que se transforma esta obra en este recorte de la silueta de este puma que baja del monte a la ciudad, ¿no? Entonces es un poco eso, es un poco una bisagra entre estos dos mundos. ¿Los restos del fin entonces es previo a esto? Claro, los restos de Spin es previo, Okay. pero en la última muestra en Punta Arenas, que es la que como que a mí me interesaba poder llegar, porque bueno, ahí está el Fuerte Bulnes y un poco mi historia familiar y la historia de las casas quemadas, también yo podía encontrar como mucho relato ahí. Estaba este mural como bueno, haciendo esta bisagra entre estos dos mundos. ¿Querés mostrar un poquito de los restos del fin? Así después ya pasamos a la obra de Juan. Dale. Le pedimos a Emma que comparta el video de los restos del fin. Ahí está.
seca. Bueno, nosotros también tenemos una laguna seca acá en Río Grande. Y veía eso también del paisaje como súper similar, muy parecido, ¿no? Este lugar súper desolado, la presencia del viento, de la arena. Y es re poética la imagen de las casas quemándose, como que me atribuye un montón de cosas, desde lo terrorífico, que me parece el fuego y esa situación, hasta lo melancólico, e incluso tiene hasta una parte dulce, ¿no? Esto que explicabas en la reseña de que las casas, algunas tienen ventanas, otras no. Hablar un poco de cómo se habita, que es un problema súper presente en la Patagonia, y creo que todo eso se visibiliza en la obra. Sí, yo al principio iba a decir algo que se me pasó y ahora que lo decís vos me parece como muy recurrente, que es este diálogo que tengo siempre con la otra Patagonia, ¿no? Que está en la Patagonia, que es la isla. Es que yo creo que Río Grande y Río Gallegos son muy parecidos, o sea, muy parecidos geográficamente, climáticamente, hasta estructuralmente, políticamente, quiero decir, como las ciudades están configuradas de una manera muy parecida a la costanera, me explico como... Sí, y la verdad es que entiendo esto que decís, porque yo cuando conocí Río Grande me pareció muy impactante eso, como que sentía que era un lugar que era familiar para mí. Y trabajar en esta laguna seca fue para mí la primera experiencia en la cual yo trabajé en el espacio natural, en el escenario del paisaje, donde por primera vez dejé de lado la representación que veíamos en las obras El espíritu de los tiempos, y que empecé a trabajar en algo en accionar algo que sucedía y en el espacio de la naturaleza. Y esta laguna es como un espacio donde yo siempre voy y trabajo, ¿no? Tengo varias obras diferentes que están en este mismo espacio, como si fuese que yo siento que a veces esa laguna es mi taller, es mi lugar de experimentación. Y, y bueno, y el tema de las casas, hay una cuestión que tiene que ver con la precariedad, que me parece súper interesante para poder analizar con respecto a cómo vivimos en la Patagonia y cómo son estas estructuras. Y después introducir este elemento del dron, que es como la tecnología, bueno, por lo menos en ese momento, que era como muy novedoso, capaz que ahora ya quedó como una anécdota, pero en ese momento era como muy novedoso trabajar como un elemento que tenía que ver con algo tan tecnológico y que no era del mundo del arte, ¿no? El dron era del mundo de otra cosa, y traerlo a una videoinstalación era como algo que para mí era algo interesante de hacer. Y bueno, y nada, sí, fue una bisagra también en la producción, de dejar de trabajar con la representación de imágenes o de ideas a accionar directamente claro. la cosa. Claro, sí. Yo A lo mí que veo es una... esto. ¿No? Ay, dale. No, Dale. le quería preguntar a Patricia que con respecto al hecho este autobiográfico, vos el incendio sucedió en Buenos Aires, ¿no? No, sucedió en la Ah, Patagonia. sucedió en la Patagonia. Porque en base a eso, o sea, cómo armaste también tu obra está muy reflejado sobre ese hecho y también cómo lográs también la vinculación con el territorio y que tiene que ver también con el hecho de que se te queme todo con una cuestión de la memoria, el registro. Lo que pasa es que una vinculación muy fuerte con lo actual también que estás vos proponiendo en todas las obras. Y eso, como vos mencionaste, de una forma muy poética y muy simple lograste ahí un lazo súper fuerte con el territorio que me parece muy, muy poético, como vos dijiste. Esta última pieza sobre todo, ¿no? Y ahora, bueno, la carga social también, poner en evidencia la precariedad de las casas en lugares donde justamente se necesita mucha calefacción y todo, o sea, como que lográs dar un círculo súper cerrado en un montón de conceptos que a mí me parece súper interesante. Sí, siempre la idea es cómo hacer para vincular lo que uno hace con el otro, ¿no? Cómo lo que uno hace interpela al otro y lo que uno ve del contexto lo interpela a uno. Para mí el éxito eh, ¿no? de la poética de una obra está en que uno pueda reflejar algo un poco más allá de lo autobiográfico. Yo cuando me vine Total, a totalmente. vivir al sur, cuando vine en el 2000,
vivía en el campo, o sea, nunca vine a Gallegos, vivía nada más que en el campo, en el medio de la nada misma, sin televisión, sin teléfono, sin luz, o sea, en una situación como muy extrema. Y cuando se me quemó la casa, yo tenía toda mi producción ahí, toda mi obra, ¿no? Mi obra, mi ropa, mis cartas, mi todo, ¿no? Y cuando eso sucedió, me cambió la cabeza, la vida, todo. Entonces, a partir de ahí no pude no hacer reflejar eso que me había pasado en mi obra, pero estoy muy preocupada de cómo no caer en esta cuestión de la anécdota o de la autorreferencialidad. Total. Hasta que me di cuenta de que la problemática era una problemática de la Patagonia, que se te quemen casas es algo que no me pasó a mí nada más, le pasó a mucha gente. Entonces ahí es como que sentís una conexión, una hermandad, entendés a qué forma, de dónde formas parte, ¿no? Total, sí. Sí, en esa obra se refleja mucha realidad, por eso digo también, yo lo veía así como eso, desde lo terrible hasta lo nostálgico, hasta, no sé, se abrían un montón de ventanas, digamos, cuando ves la obra y sabes las condiciones de este territorio, ¿no? Haciendo como el diálogo con la obra con Juan, lo que yo veía era como vos llevás la obra afuera, la producís afuera, ¿no es cierto? Generás esta relación tangible, digamos, con el paisaje, y Juan de alguna manera toma eso de afuera y lo trae hacia adentro, y es parte de su herramienta para formar, ¿no es cierto?, su producción. La verdad que son todo un desafío las obras de Juan, me parece increíble. Me costaron un montón poder entenderlas y poder sacar qué había y hacer la conexión. ¿Querés contarnos de Sudestada? Sí, por supuesto. Bueno, Sudestada interpela a otra isla que es el delta de Buenos Aires, el Tigre. Yo me crié ahí y, o sea, voy desde que tengo 6 meses, así que básicamente es un lugar donde me arraigué, o sea, todos los veranos que pude, o sea, todos los fines de semana, o sea, lugar donde me crié en patas, en el barro, hermoso, digamos, y tiene el fenómeno meteorológico, la sudestada, que es algo que está presente todo el tiempo ahí, y sobre todo, más que nada, hace 35 años, cuando también el lugar era un lugar más precario, que las casas se inundaban, que tenía, siendo chico ahí, digamos, lo que estaba bueno es que salías a andar en canoa por los parques, o sea, y a veces si se ponía muy peludo el asunto, tenías que evacuarte o ayudar a evacuar a la gente. Y después de eso, si se te mojaba todo, tenías que sacar todo, obviamente, a secar. Entonces fue un fenómeno meteorológico que tenía como esa disyuntiva de lo copado, del cambio, de estar en un lugar que puede suceder, que no me había pasado mucho, o que estar presente todo el tiempo de leer cuándo se va a venir una sudestada. Y después, bueno, cuando tuve que hacer mi primera instalación, lo que quise hacer era una recreación, pero una recreación, justamente como vos dijiste, llevar la naturaleza y recrearla de una forma artificial y electrónica. Ya sabía que iba a ser así. Pero con la materia prima del registro del paisaje sonoro, o sea, de las grabaciones de campo. Entonces, a partir de eso, tomé sonido como materia prima y hice una pieza cuadrofónica y la armé en un lugar cerrado que fue en la exposición, unas exposiciones que se hacían muy buenas en San Martín, Cultura y Media, creo que es Cultura y Media 2008 o algo así. En un lugar cerrado, y cada parlante tenía asignado un ventilador industrial. Entonces desarrollé un dispositivo que el mismo cable que iba al parlante lo potenciaba y modificaba entonces el ventilador de ese parlante. Entonces logré una mimetización entre sonido y aire de forma localizada en un lugar cerrado. Básicamente ese es el concepto, ¿no? Es una recreación del fenómeno meteorológico con herramientas electrónicas y de una manera artificial, y poniéndome a mí como en el rol también de creador, ¿viste? O sea, como decir, bueno, parto con esto, pero realmente no voy a hacer esto, voy a hacer otra cosa, voy a hacer una cosa industrial en un lugar cerrado, oscuro, y lo quería hacer con turbinas. Obviamente el presupuesto que conseguí en ese momento, igual súper agradecido a tenerlo, fueron ventiladores industriales.
Y después trabajé con un técnico a niveles, o sea que a mí me sobrepasaba también porque tenía que laburar con electrónica, ya no electrónica, digamos, de corriente continua, la que no da patadas, sino la corriente de la pared para mover esos ventiladores en base al sonido. Así que fue un re desafío, pero la obra funcionó, eso es lo bueno. O sea, realmente cuando vos tenías la pieza sonora, digamos, para decirlo de alguna manera, si el sonido venía con mucha intensidad de un lado, vos tenías viento de un lado y después iba cambiando y se armaba una especie de tormenta No. ahí en un lugar ¿Lo cerrado. mostrás? Ah, lo voy a mostrar, dale. También difícil. Bueno, ahí le saco el sonido para seguir charlando. Básicamente es eso, ¿no? La intensidad de los ventiladores, o sea, responden a una obra electroacústica cuadrafónica, ¿no? Para 4 parlantes. Entonces, cada ventilador tiene asignado un lugar y funciona cuando es el mismo cable del sonido que va al parlante, digamos que es potenciado y también de alguna manera es rectificado para poder, digamos, mover el ventilador. Entonces, aparte de eso, cuando me acuerdo en los momentos de creación, yo era bastante chico ahí y es la primera obra, de hecho, que hice y lo ponía en la cama donde dormía, me había puesto los 4 ventiladores y probaba la música y aparte era verano, o sea, como que daba como el momento, ¿no? Pero ahí era un quilombo industrial de sonido de los ventiladores en el cuarto. Y después, bueno, o sea, siempre me quedó pendiente en algún momento volver a hacer el mismo concepto, pero sí con turbinas o con algo un poco más industrial que los ventiladores. Y la idea es que vos los parlantes no los ves, están atrás de, digamos, de esas mamparas negras. Así que Claro. quedaba como muy fuerte el objeto ventilador, como un objeto así de la vida cotidiana, que me servía para recrear este fenómeno meteorológico, ¿no? Claro. ¿Al espectador se le avisaba que estaba esta recreación del fenómeno o ingresaban y se encontraban con esto? No, yo soy partidario de no, por ahí porque vengo del lugar académico que me hacen explicar todo demasiado en todas las cosas, que si hago algo al espectador trato de no decirle nunca nada y también, ¿viste? Cuando me mandan algo, algún amigo o algo, trato de decirle, no me digas nada, primero lo quiero ver, o sea, como que para mí la onda es esa, ¿no? O sea, la gente se metía ahí como estaba ese bebé ahí que de repente se le volaron las chapas al padre y a la madre. Me gustaba eso porque tenía momentos muy tenues, entonces por ahí la gente entraba, empezaba a mirar atrás de los ventiladores y de repente se armaba la sudestada que tenía obviamente un lenguaje musical de puntos climáticos en distintos lados, ¿no? O sea, había otro lenguaje además del solo hecho de la cuestión. Y bueno, era una pieza de 10 minutos, entonces tenía momentos muy tenues, entonces por ahí gente entraba, miraba atrás los ventiladores, no veía nada, escuchaba algún sonidito, no veía parlantes, y en algún momento se arrancaba y la gente se terminaba dando cuenta que respondían al sonido, digamos, la potencia de los ventiladores. Terminaba sucediendo. Claro, claro. Vamos a pasar a la siguiente también. En los tiempos. Yo quiero decir algo, de Ay, esto de perdón, la dale. sudestada. Sí, sí, sí. A mí me parece re copado que la obra, como que lo podés pensar como una obra sonora, pero después te das cuenta de que lo de lo sonoro es una pequeña parte de todo un montón de cosas que tiene que ver con lo objetual, con el físico, ¿no? Con las sensaciones en el cuerpo, como que hay la obra va hacia muchos lados, ¿no? Como que tiene, es muy como diferente a lo que uno está acostumbrado a pensar en una obra. Y eso está buenísimo, como que te sorprende.
Sí, porque se habla más desde la experiencia en realidad que de lo que uno va a ver. La obra de Juan termina siendo lo que te pasa en el cuerpo en ese momento que ingresas en esa sala, que el ventilador o la música, ¿no? Sí, Como, ¿qué es lo que te sí, sucede cuando te ves envuelto en ese viento, ¿no? Como, sí, Total. es eso, También tiene que ver claro, con esto de que decía Pato, de que escuchamos con todo el cuerpo, eso, sacar un poco, viste, la total. cuestión de esto de que nos metemos un cablecito y escuchamos por ahí, ¿no? O sea, realmente escuchamos con todo el cuerpo y justamente cuando estamos escuchando con esto en la calle, eso, estamos también escuchando un montón de otras cosas que se están vinculando con esto. Entonces también es un poco eso, ¿no? Que la percepción auditiva es mucho más integral y orgánica en los cuerpos, ¿no? sí. Te Ujú, sacude, ¿no? Te total. sacude el cuerpo. De una. Bueno, y vamos a pasar directamente entonces a 3.3 porque me parece que en esa, sí, está re comunicación de lo que el cuerpo siente, de cómo lo escucha y a partir de eso es que va generando, ¿no? Esta obra que Total. todavía está en proceso. Sí, bueno, yo sigo, a todo esto yo como que le llamo mecanización del sonido, o sea, como que trabajo un poco con eso. Y con mecanizar no me imagino una tuerca, me imagino generar movimiento en el mundo físico y que eso haga algo, ¿no? Y con 3.3, en realidad es un trabajo de investigación que tiene dos fases. Uno es de ecología acústica, que es la rama, digamos, la que estudia el sonido en lugares abiertos y cómo obviamente se vinculan los distintos tipos de ecosistemas en el espectro sonoro. Y a partir de ese laburo, yo lo empecé a hacer en la Reserva Natural y Cultural Playa Larga acá, con la intención de generar materia prima justamente para implementaciones artísticas en procesos creativos. Eso es como un trabajo de investigación que yo pienso que tenga muchas patas. Una de estas patas es 3.3, que surge un poco del dispositivo que tuve que hacer acá para grabar sonido, que ustedes ya saben, con la cantidad de viento que hay, es algo que es muy complicado. Entonces terminé armando como una especie de peluche que parece un Alf directamente. Yo le decía así, ¿no? Entonces, cuando me vi, yo solo iba a grabar en ese momento y cuando vi que estaba el peluche de 1 metro parado en una reserva y yo tenía un cable muy largo, esto es fundamental. Entonces yo grababa y me iba a 20 metros, pero lo veía ahí en un lugar súper grandilocuente, ¿no? Y me di cuenta, o sea, que yo estaba teniendo una experiencia mientras grababa de dos subjetividades totalmente distintas. O sea, por un lado, el sonido, que si bien lo que graba obviamente es bastante amplio, digamos, tiene mucho protagonismo en lo que está cerca. Y yo a 20 metros con un panorama súper amplio tenía como estaba absorbiendo como una imagen totalmente amplia y un sonido puntualizado y yo estaba a 20 metros. Me di cuenta que estaba ya viviendo una experiencia y de dos subjetividades del mismo lado. Entonces a partir de eso la pregunta de ahí surge justamente, yo quería de nuevo hacer algo con esto, mecanizar algo y dije, bueno, tengo lo grandilocuente, tengo lo puntual, voy a trabajar con lo íntimo, lo sensual, o sea, con cuestiones que sean muy personales. Y de ahí empecé a probar dispositivos, a mí me gusta como trabajar sobre cosas así y hice esto, que parece muy simple, que es un masajeador de cuero cabelludo, que tiene 4 motores vibradores y después se conecta a una plaqueta de control y todo. Entonces, como usuario te pones eso y traduzco el sonido estéreo en vibraciones de los motores en la cabeza. Todavía lo que me falta es montarla con los videos y todo eso, pero la programación, toda la parte fuerte de investigación y todo, la obra ya está terminada. Conceptualmente la obra ya está terminada. Lo que me falta es que salgamos del todo de la pandemia y pueda hacer una muestra donde la gente se vaya poniendo cosas en la cabeza sin todavía... no sé si los protocolos hablan de contacto en cuero cabelludo, pero Claro. por ahora en realidad justamente como todo lo que sucede en la cabeza es muy íntimo, digamos, Ujú. nosotros no estamos muy acostumbrados de que venga una persona X que te abraza normalmente, pero que te toque la cabeza es como algo medio ahí, ¿no? Es como... Sí. Y ahí, entonces, imagínate si ahora con pandemia y todo, o sea, no la podría montar, pero más allá de eso, está el funcionamiento, está logrado,
Y lo que yo hago justamente es una traducción del sonido, digamos, estéreo normal a movimiento vibratorio en este masajeador de cuero cabelludo. Y entonces se da una mimetización también que, entre sonido y movimiento del mundo físico, similar al mismo concepto que trabajé en la Sudestada, ¿no? O sea, estoy moviendo cosas en el mundo físico con el sonido como punto de partida. Claro. Y con esto, por eso se llama 3.3, escrito de esa manera, de ahí laburé mucho el concepto de esto, de que realmente son 3 subjetividades. Entonces vos ahora te lo pones y tenés la experimentación vibratoria desde lo íntimo, tenés el video y escuchás lo que graba este dispositivo, este Alfie ahí en el medio de la reserva. Así que voy a poner, es el tercer video, porque ahí Eso. salteamos uno. Paso al Mostrar las tercero, le digo. y mientras, no sé, Pato, ¿vos querías decir algo? Hay que veamos un poquito y sí, ahí digo algo. Bueno, ahí paro. Esto es lo que yo veía, digamos, de una manera grabando, ¿no? O sea, este dispositivo está grabando un audio que, por ejemplo, las olas tienen un protagonismo que los pájaros que están a 2 kilómetros no. Cambio con lo visual, también tenés esta cuestión de figura a fondo, pero ya, si vos te vas a 20 metros donde estaba yo, ya hay otra subjetividad. Y la tercera sería la que ahora van a ver, cómo sería, digamos, la instalación, digamos, con el dispositivo, ¿no? Y para cerrar, veremos un poquito. Ahí tenemos una persona que está experimentando esta parte, ¿no? Lo que era fundamental era lograr capturas de sonido donde el paneo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda esté muy marcado, como en este caso las olas. Entonces vos cuando lo escuchás con auriculares realmente sentís este barrido de derecha a izquierda. Y ese mismo barrido es lo que sentirías con el masajeador puesto. Sería como una nueva, también como una nueva sensación, una nueva experiencia a través del sonido. Sí, yo quería decir eso, ¿no? Como en la obra de Juan es impresionante cómo el espectador o el público es el que como experimenta o vive o no transita la obra o está pensado para un transitar como interno, ¿no? Como primero el viento que te hace volar los pelos, después las vibraciones que te hacen como, o no te pones cosas, como que me parece que está buenísimo que la obra está pensada para que la experiencia sea del cuerpo o corporal. Sí, total. Totalmente, sí, de una, me encanta eso. Y esta pieza, y bueno, de acá, de este mismo material, van a salir varias piezas más, digamos, ¿no? Esta es una y también puede tener digamos, su videoarte hecho solamente con las 2 dimensiones, que ya la experiencia de escuchar a través de este dispositivo algo tan cercano, pero con una imagen amplia, ya surge un poco es que no estamos acostumbrados, no estamos chipeados a eso, porque cuando vas a lugares naturales todo lo absorbes de la manera natural. Entonces esto genera algo en la cabeza que hace cortocircuito, el hecho de escuchar un sonido puntual con una imagen amplia. Y bueno, todo esto fue la programación de... Esto sería como yo logro hacer que de sonidos y del audio de un video estéreo logro de alguna manera mover 4 motores. Sería como, no vale la pena meternos, pero un poco que a mí también me gusta esto de la programación, poder hacer, generar comportamiento. Eso es lo que me gusta, ¿no? O sea, generar un comportamiento, un sistema que camine después solo. En los procesos creativos, como siempre me planteo eso. Claro. Me parece repiola esto que muestres esta placa también porque dentro también de este ciclo de charlas hablábamos también de estas conexiones que tiene el arte con otras áreas, ¿no? Que no solamente lo que conocemos de producción plástica, sino también las conexiones que son necesarias hoy, sobre todo en el arte contemporáneo, ¿no? Desde, bueno, tu lugar ahora desde el arte más electrónico, sonoro, esto que decías que tuviste que buscar a otra persona que te pudiera guiar. Pato, me imagino que cuando agarraste el dron te habrá pasado lo mismo en aquel momento, tener que pedirle a alguien que te explique cómo también vamos gestionando estos otros conocimientos para que las obras crezcan de otra manera y poder llegar a ese final que de algún modo se espera, ¿no?
pero marcar esto también me parece que está bueno, decir que el arte, y sobre todo hoy en día, no es solamente esas producciones que conocíamos, clásicas, entre muchas comillas, sino que se abren a muchos campos de conocimiento y que nos generan también que tener conexiones con otras personas, ¿no? Necesariamente. Entonces, y así es como también el espectador se ve atravesado por nuevas experiencias. Es como siempre un nuevo desafío de ver cómo atrapamos, sobre todo hoy en día que estamos atravesados por un montón de ¿cómo es esto? Ay, no me sale la palabra. Bueno, de cosas que nos atrapan, entonces cómo desde el arte también llamar la atención y generar estas nuevas experiencias. Sí, como que cada obra que un artista hace crea su propia disciplina. No hay disciplinas previas o preestablecidas, Total. sino una disciplina por obra, donde necesita una especificidad diferente, un saber diferente, un equipo de trabajo multidisciplinar. Como que lo que hace Juan es algo que involucra cosas específicas y son como irrepetibles. El de quemar una casa en el medio de una laguna es mi experticia, ¿no? Como que cada uno se hace experto en cosas, en nuevas disciplinas que uno va creando. Sí, me encanta ese concepto. Obras por disciplina me parece Claro. hermoso. Sí, Pero sí. sí, es verdad, sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, esto, ¿no? Esto mismo, llevar la experiencia del museo o de la institución hacia afuera o lo de afuera hacia adentro es un procedimiento típico del arte contemporáneo. Hacerse, ¿cómo es esto? Cargo o tomar otros lenguajes, crear nuevos lenguajes, metalenguajes, uno encima del otro, uno superponiéndose, forma parte como de toda esta nueva era. Me parece que, y bueno, obviamente es súper interesante cómo nos vamos nutriendo. Hablando así también de obras en proceso, ¿querés mostrarnos señales de humo, Pato? Dale. Me parece también. Y contarnos un poquito de cómo va la colección Señales. Vamos a empezar. Bueno, Señales de humo es una obra que vengo trabajando hace ya casi 4 años, en los cuales realizo diferentes señalamientos en diferentes escenarios de la Patagonia, sobre todo de la provincia de Santa Cruz, en los que emito, lanzo, acciono bengalas de humo de colores, bueno, en diferentes espacios, escenarios, a veces, como en este caso que estamos viendo ahora, en el medio de una misma laguna desértica, que es la misma que veíamos de las casitas quemadas, que ahora está blanca, donde estoy yo ahí de vuelta con el dron, tratando de lanzar una señal que me está costando bastante, porque no es tan fácil esto de convertirse en experto en tirar bombas. Y, y bueno, esta obra nace en el Estrecho Magallanes, justamente donde lancé mi primera bengala, cuando formaba parte del colectivo Magallánica, que formaba parte con una de las artistas que está en este ciclo de charlas, que es Malala de Kander, donde yo tiré una bengala de humo naranja en el Estrecho Magallanes mirando hacia la isla, tratando de venir a buscar que alguien me venga a rescatar, ¿no? Y esta acción que formó parte de una exposición y de un proyecto que tuvo como un inicio y un final, creció en mí de una manera muy descontrolada o no podía dejar de hacer esto, y decidí como embarcarme en este camino de tirar señales por todos lados a ver si tenía algún efecto. Y la idea un poco es esta, ¿no? Posicionarme en el medio de la nada misma y tratar de establecer contacto. Las señales de humo tienen varias connotaciones. Por un lado, esta forma primigenia de comunicarse a la distancia, ¿no? La primera manera que el hombre
realiza o el hombre como inventa para comunicarse a la distancia. Después, por el otro lado, están la Tierra del Fuego y sus famosos humos, ¿no? Que se veían a la distancia como una referencia, y también las señales de humo es una práctica que se hace en el campo para señalarse de monte a monte cuando hay un arreo de un piño. Entonces, como que sentí que esta acción era algo que me era propio y que era cotidiano y que tenía que ver con mi, ¿no? con mi herencia y con mi habitar en la Patagonia. Entonces lo empecé a incorporar como una acción. Entonces en un momento yo andaba por la vida con una mochila con bengalas, y en el momento que me parecía que daba o que lo necesitaba, porque era una cosa también un poco como que de necesidad, iba y accionaba una bengala. Esto sucedió durante estos 4 años, en los que yo hoy en día ya tengo una colección de más o menos 55 señales, que ahí les voy a mostrar la obra para que vean Muy la cantidad performático que también, son. andar. Sí, es No digo, re performático. performático, andar por la vida con una mochila de señales y de repente generarlo me parece también. Sí, ando por la vida con mis bengalas. Y bueno, y estas acciones eran acciones registradas en fotografía, donde yo donde era una acción solitaria, ¿no? Una búsqueda de un espacio ideal para hacer esa acción, que representara estos ejes de trabajo que tenían que ver con la soledad, con la distancia, con el vacío, ¿no? Con el habitar en la Patagonia, y eran registradas en fotografías. Y obviamente los casquillos, tengo las fotografías y los casquillos de cada acción, y todo está registrado, ¿no? Tienen el registro de la hora, de la locación, del clima, de la velocidad del viento, etcétera. Y lo que sucedió fue que en pandemia empecé a pensar y a incorporar en mi trabajo el video como una posibilidad ¿no? de generar imágenes en movimiento para mostrar el trabajo en contexto. Y empecé a trabajar con los miembros de mi familia, porque estábamos todos ahí encerrados. Entonces ahí es donde yo empiezo a aparecer en algunas imágenes y en algunos videos, porque obviamente yo no los hago. Entonces el video que estamos viendo ahora es un video que está participando de una muestra en Colombia, que se llama Isolación, que formó parte de un festival que se llama Estéticas Expandidas, que organiza gente que viene del mundo del arte sonoro, así que seguramente Juan lo habrá escuchado nombrar, de la Universidad 3 de Febrero. Y bueno, y fue la primera vez que yo empecé a trabajar con video, ¿no? O sea, con las señales, pues ya venía con el resto del film. Así que tenemos esto en formato video y la colección de señales, que son estas fotografías que muestran estas acciones. Muy bien. Qué belleza. Acá se muestra un poco la cantidad de locaciones y de escenarios y de colores. Y bueno, y ahora estoy trabajando en la publicación de esta colección, en una publicación editorial, así que para fin de año haremos libro. Ay, hermoso. Qué Bueno, bueno. vas a tener que enviar para este lado de la isla. Obvio, se los Vas a tener que tiro. mandar una señal en formato de libro para Tierra del Fuego. Se los tiro para allá, a ver si llega. Sí, sí. Nada, me parece divino también el efecto dramático que le da el humo, esta idea de que alguien te venga a rescatar, que no sabemos qué, ¿no? Puede ser una persona, un ovni, lo que sea, Cada me parece uno tan sabe fantástico qué, esos cada paisajes. uno sabe qué. Claro, No lo tenemos que decir, uno se pone ahí y es muy fácil pensar que quién quieres que te venga a rescatar. Me parece que claro. no hay que decirlo. Me encanta. Yo había hecho el link de señales de humo para todo el mundo con el tema humo de Juan, porque Juan además es músico, pero también porque cuando estuve viendo el videoclip de ese tema, también había como registros de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces de algún modo también se relacionaban, porque las señales de humo se realizaban, las que realiza Pato las hacen estos escenarios súper abiertos, también la naturaleza es
súper protagonista de ese momento, ¿no es cierto? Es la que le da el marco y es la que le da casi el sentido y demás, y compite ahí entre el humo y ese escenario natural. Y cuando escuché humo me pasaba lo mismo, me costaba a veces como ponerme a escuchar realmente porque la imagen era muy atractiva, entonces me parecía que después de todo, más allá del título, sí dialogaban también estos procesos que habían hecho. ¿Sí? ¿Querés contarnos brevemente, porque ya medio que tenemos que ir cerrando? Sí, yo paso, sí. Bueno, tal cual lo que vos decís. Yo laburaba bastante con el concepto en mi cabeza del humo, más que nada como una nebulosa. También soy muy fanático del fuego, o sea, en donde puedo prendo algo donde está permitido. Pero veo así, veo el trabajo de Patricia y me encanta, o sea, realmente es algo que me apasiona ver el fuego y el humo generalmente. Venía laburando con la idea del concepto del humo más de como algo de nebulosa o algo más emblemático. Y a partir de eso, el videoclip del tema este del humo, yo tengo un disco que se llama El Humo y hay un tema que se llama El Humo, fue pensado en código de videoarte con esto que vos decís, Romy, como darle protagonismo y lugar narrativo a lo pequeño y lo ínfimo del bosque fueguino, ¿no? O sea, siempre trabajando con algo muy, muy macro, lentes antiguos. El video lo hizo Lucas Concio, que es un amigo de acá. Lo trabajamos justamente con esto que yo decía, ¿no? O sea, otorgarle vida y dinamismo a esas cosas que a veces pasan desapercibidas en el bosque fueguino. En realidad, si te gusta ir al bosque, en algún momento siempre vas a tomarte el tiempo de agarrar algo chiquito, examinarlo, pero no es lo mismo a través de un lente y sobre todo de un lente antiguo, que también ahí hay cosas de memoria, como también viene trabajando Patricia, ¿no? O sea, me gustaba mucho esa cuestión. Y a partir de eso, bueno, el tema tiene sus cambios y sus texturas y tiene muchos sonidos que no son, digamos, musicales armónicos, sino a mí me gusta también mucho todo lo que es cuestiones relacionadas a lo no armónico. Y a partir de eso, entonces la idea fue esto, ¿no? Hacer un videoclip medio de videoarte como principalmente con el objetivo de darle una vida a lo ínfimo del bosque fueguino. Así que si querés pongo un poquito. Sí, dale. Vamos a ver un cachito de ya. Es el último video. Ya vamos a ver. 4. Voy a adelantar un poco, así... Ahí se van viendo un poco estas cuestiones que iba mencionando en el laburo este de usar, ¿no? Como una especie de lente que va al detalle y después darle movimiento y dinamismo a partir de la música. Muy hermoso. Me encanta. Bueno. Terminamos un pum para arriba. Sí, sí, sí. No, me encanta. Me parece que lo que más quiero rescatar de este encuentro, que de hecho me lo anoté para no olvidármelo, era esto, que ambos lo marcaron mucho, como el tiempo que les toma las obras, como son obras que están 2 años, 4 años, 1 año, 6 meses produciendo. Me parece que eso está bueno siempre rescatarlo y aclarar este proceso tan largo que se hace, sobre todo de estas otras protecciones y de esto mismo, ¿no? Que decíamos antes, lo de las disciplinas. Como cada obra es una disciplina y por lo tanto cada obra requiere de un estudio en particular y una dedicación en particular, de todo ese trabajo que conlleva y que nosotros vemos
un pedacito de eso cuando se termina, ¿no? Cuando deciden mostrarlo al espectador, pero que es un proceso súper largo y previo de estudio y de aprendizaje. Y que justamente es algo que ya veníamos conversando con otros artistas en los encuentros anteriores. Entonces me parece que siempre está bueno rescatarlo y ponerlo ahí en la mesa en valor y mostrar esto, ¿no? Como todo este tiempo que se le dedica. Sí, bueno, nosotros capaz que no sabemos mucho cuando empezamos a trabajar o cuando nos obsesionamos con algún proyecto, no sabemos mucho cuándo empieza y cuándo termina. Uno se encuentra en el proyecto hace 3, 4 años, no es que se lo plantea de antemano, ¿no? Y después la otra cosa que quería decir era que como que siento que la relación o el encuentro que hay entre el trabajo del Juan y el mío es que los dos trabajamos con la tecnología y la naturaleza, y que la tecnología analógica y la tecnología digital, ¿no? Como no la tecnología, cuando decimos tecnología no queremos decir necesariamente como una cuestión digital o actual, sino desde, ¿no? Activar una bengala, trabajar con un ventilador, o con un masajeador. Yo me quiero poner el masajeador ese, por favor, le Te lo pido. voy a llevar, cuando vaya a Gallegos te lo llevo, Pato. Dale, perfecto. Y como eso, ¿no? Como no hay un impedimento para trabajar en arte, sino lo que uno necesite para decir, ¿no? Como eso. Sí, total, adhiero. Total, con explorar y seguir investigando y sí, seguir probando. De eso también se trata, ¿no? De todas las veces fallidas en las que la obra parece que no funciona y volver a probar y esto. Y me parece re importante también que uno se ve sumergido en ese proyecto, obsesionado completamente. Y cuando querés acordar, decís, ya hace 2 años que estoy metido en esto. Sí. Pero bueno, me parece que está bueno siempre mencionarlo y decir todo lo que eso conlleva, porque a veces uno piensa que es una idea mágica y no, requiere de muchísimo No, estudio. No, para no, nada. no, las ideas mágicas no existen horas de trabajo. Total. Bueno, muchas gracias a los dos por este encuentro. Fue hermoso y súper provechoso. Me parece que las obras de ustedes dialogaron hermosamente en este rato que nos encontramos. No sé si tienen algo más para comentar, para decir de conclusión, de cierre. No, también, re lindo el encuentro y lo último que dijo Patricia es tal cual eso, ¿no? Es un laburo fuerte ahí con lo tecnológico y lo natural y también a la hora de pensar en, digamos, creo que también lo que tenemos los dos es que pensamos mucho el presente en base a cosas que pasaron y mirando, o sea, esa frase que parece recontradicha, pero realmente tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con sentar de alguna manera trabajos, procesos creativos, piezas, como lo querramos llamar, en un lugar determinado, a un tiempo determinado y con un bagaje, ¿no? O sea, me parece que va por ahí al menos los dos laburos. Así que buenísimo el encuentro y más que agradecido. Sí, y yo pensaba esto, ¿no? Como que también lo otro que quedó ahí es que los dos trabajos están íntimamente relacionados con esto que ustedes proponen de pensar las prácticas en contexto, como que la Patagonia es el testigo y el motor y la excusa para no sentarnos a hablar, pero también es la que nos impulsa a hacer obra porque es la que nos interpela en el momento de vivir, ¿no? Como que nos sentimos atravesados por ese espacio al que habitamos. Entonces, como que estas prácticas en contexto son las que hacemos los artistas solamente en el momento de escuchar el paisaje o escuchar lo que nos acontece alrededor. Así que creo que eso es algo que está bueno para pensar y gracias por plantearlo. No, por favor. Gracias a los dos por contarnos tanto sobre sus obras, por dejarnos meternos en sus talleres, después de todo, en sus procesos. En la Para mochila. quien nos está en la mochila, claro, ahora en la mochila de las bengalas. Para quien nos está viendo, escuchando, comentarle que hay 2 programas previos a este y que nos queda un programa más, en donde también dialogamos con un artista de Tierra del Fuego y algún artista de la Patagonia, y indagamos también en sus prácticas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo Chao, enorme. gracias a ustedes.